todos, ahora sí regresamos con los temas del curso de estructura y función humana. Y los temas que vamos a tratar el día de hoy serían la pelvis y periné, la cabeza y el cuello. Esos serían los tres temas que les estaría explicando el día de hoy para así poder aprender juntos. Los invito a estar muy atentos y empecemos. Bien, ahora seguimos con la pelvis. La pelvis es la región anatómica inferior del tronco, siendo una cavidad. La pelvis es un embudo osteomuscular que se estrecha hacia abajo, limitado por el hueso sacro, el coxis y los coxales, que forman la cintura pélvica, y los músculos de la pared abdominal inferior del perineo. Limita un espacio llamado cavidad pélvica en donde se encuentran órganos muy importantes. Entre ellos se encuentran los del aparato reproductor femenino. Empezamos con las estructuras óseas. El hueso coxal, el sacro y el coxis, articulados entre sí, forman la pelvis ósea en referencia a la estructura ósea de la pelvis. Por el contrario, tenemos la cintura pelviana o pélvica, implica una referencia morfofisiológica a la parte de la pelvis que participa en la articulación del miembro inferior, es decir, los coxales. A este respecto conviene recordar que la cintura pelviana tiene su homólogo en el miembro superior, que es la cintura escapular. Este conjunto óseo cumple varias funciones, da soporte mecánico y protección a los órganos pélvicos y del bajo vientre, articula los miembros inferiores a la porción inferior del tronco, permite la biodinámica de la bipedestación. Luego empezamos con los músculos de la pelvis. Tenemos los siguientes músculos. Músculo piramidal se encuentra en la pared posterior de la pelvis, se origina en la cara anterior del sacro, por fuera de los agujeros sacros anteriores y se escapa de la pelvis por el agujero ciático mayor. Luego seguimos con el músculo obturador interno. Está en la pared lateral de la pelvis, se origina en la cara interna de la membrana obturatriz que cubre el agujero obturador y en los márgenes óseos de este agujero. Las fibras van hacia atrás y dan a un ángulo de 90 grados, saliendo por el agujero ciático menor hasta insertarse en el trocánter mayor del fémur. Un dato importante vendría a ser que ambos músculos, tanto el piramidal y el obturador interno, actúan sobre la extremidad inferior, por lo que su inervación va a depender también de esta, siendo inervado por las ramas colaterales del plexo sacro. Luego seguimos con el diafragma pélvico. Este está conformado por los músculos elevadores del ano y el iscoxigio, músculo elevador del ano. Tenemos el músculo puborectal, se origina en el pubis y rodea el conducto anal. Son las fibras más mediales, elevan el ano. Luego seguimos con el músculo pubocoxigio, va desde el pubis hasta el coxis. Dentro de este podemos diferenciar una fibra que forman el músculo pubovaginal en la mujer y el pubo prostático o elevador de la próstata en el hombre. Tenemos el músculo ilicoxigio, se origina en la cara interna del obturador interno. Desde ahí descienden unas planchas hacia la línea media hasta insertarse en el coxis. Tenemos el isquiocoxigio, se sitúan posteriormente al elevador del ano, van desde la espina esquiática, las caras laterales del coxis y bordes del sacro. Se confunden con el ligamento sacroespinoso también. Detrás está el piramidal, un poco por debajo del isquiocoxigio. Y por delante el elevador del ano, superficialmente está el diafragma urogenital que ocupa el triángulo anterior. Luego, un dato muy importante sería las diferencias sexuales en cuanto a la pelvis. Los huesos coxales en la pelvis de los hombres son más gruesos y consistentes que en la pelvis de la mujer, o sea, son más resistentes. La pirámide pélvica es más alta en el hombre y más ancha en la mujer, ya que da a luz, y la inclinación es mayor en la mujer que en el hombre. Ahora seguimos con el periné. Es el conjunto de músculos y tejidos conjuntivos que tapiza la parte inferior de la pelvis. Cierran la cavidad abdominal en su parte inferior y su función principal es sostener los órganos pélvicos, vejiga, uretra, útero y vagina y recto, en la posición adecuada, por de ello depende su normal funcionamiento. Su principal componente es el músculo elevador del ano, un músculo que cubre la mayor parte de la pelvis. Los órganos pélvicos pueden dividirse en tres compartimientos: anterior, vejiga y uretra; medio, útero y vagina, próstata y vesículas seminales; y posterior, recto, conducto anal y aparato esfinteriano. Por tanto, constituyen esos músculos que se encuentran entre el pubis y el coxis, alrededor de la vulva y el ano, y además se sitúan en dos planos, uno superficial, cuya función más importante es la sexual, aunque también ayuda a sostener los órganos pélvicos,
y otro más profundo llamado periné, profundo posterior, formado por los músculos que efectivamente sujetan dichos órganos, controlan los esfínteres y mejoran la calidad de las relaciones coitales. Funciones destacadas. Funciones de continencia. El suelo pélvico controla los esfínteres para una correcta micción y defecación. Tenemos la función sexual. Unos músculos perineales tonificados mejoran la calidad de las relaciones sexuales. Función reproductiva. El periné es el último obstáculo que debe salvar la cabeza del bebé. Ayuda a que su cabeza rote y produce una contracción. Refleje en el útero, o sea, reflejo expulsivo, que provoca a la embarazada un deseo de empujar. Tenemos la función de sostén. El perineo sostiene la vejiga, el útero, la vagina y el recto. Tenemos una importancia biomédica y la pregunta es ¿qué significa EIP? Como algunos de ustedes capaz no saben, esta significa enfermedad inflamatoria pélvica. Se da en los órganos reproductores femeninos, que generalmente ocurre cuando hay relaciones sexuales, las trompas de falopio, los ovarios. Los signos y síntomas de la enfermedad inflamatoria pélvica pueden ser leves y difíciles de reconocer. Uno de estos sería dolor leve a grave en la parte baja del abdomen y la pelvis, flujo vaginal anormal o abundante que puede tener un olor desagradable, sangrado uterino anormal, especialmente durante o después de las relaciones sexuales o entre los ciclos menstruales, dolor durante las relaciones coitales, fiebre, a veces con escalofríos, dolor o dificultad al orinar u orina frecuente. Eso es lo que sucedería. Seguimos con la cabeza. La cabeza se encuentra constituida por un total de 29 huesos. El cráneo se articula con un total de 8 huesos, mientras que el resto de la cara posee 14. Con esto se constituye la principal función del cráneo, que es alojar y proteger los órganos que forman parte del sistema nervioso, el sistema visual, olfatorio y auditivo. Los huesos del cráneo se encuentran unidos entre sí por estructuras a base de tejido conjuntivo conocidas como suturas. Existen además huesos muy pequeños que se ubican en los oídos y además otro que se ubica debajo de la lengua que tiene como nombre hioides. Los principales huesos de la cabeza vendrían a ser el frontal. Se trata de uno de los huesos más grandes de toda la cabeza y, como su nombre indica, se trata del hueso que ocupa la parte correspondiente a la frente, por lo que se extiende desde la parte superior de las cuencas oculares hasta bien entrada la frente y la zona donde empieza el cabello. Luego seguimos con el hueso parietal. Este hueso es el más grande que tiene la cabeza y ocupa la parte superior de la cabeza. Se extiende desde el límite del frontal y llega hasta casi el final de la parte posterior de la cabeza. Seguimos también con el hueso occipital. Se trata del tercer hueso que se completaría la estructura básica de la cabeza. Después del frontal y el parietal se ubica en la parte más trasera de la cabeza, cercana a la nuca. De hecho, se extiende por la base del cráneo y es el que une el cráneo con la columna vertebral. Luego seguimos con el hueso temporal. En sí son dos, uno a cada lado. Se trata del hueso que está por debajo del oído y mantiene unidos el parietal y occipital. Ese permite la unión de estos dos huesos, tanto el parietal y occipital. Tenemos el esfenoides. Este hueso tiene un tamaño más pequeño que los mencionados hasta ahora. Se puede entender como una continuación del temporal, que une este con el frontal y con la parte delantera del cráneo, la que se corresponde con la cara. Otros huesos de la cabeza. Ahorita vamos a ver en las imágenes. Aunque los huesos mencionados con anterioridad son los huesos que conforman el cráneo, la verdad es que existen otros huesos más pequeños que de facto también están ubicados en la cabeza. Un buen ejemplo de estos huesos de la cabeza serían los dientes, que no son más que pequeños huesos situados como excepciones del hueso maxilar y de la mandíbula, y que son los responsables de que podamos masticar para así poder ingerir alimentos. Otro ejemplo serían los huesos del oído, tanto el martillo, yunque y estribo, que están situados estos en el oído medio y que son los responsables de que las vibraciones del sonido lleguen del tímpano al oído interno. Los huesos pertenecientes a la cara son 14 y son los siguientes. Son los huesos nasales, son dos láminas óseas finas que se articulan con el hueso frontal. Tenemos los huesos lacrimales, son dos huesos pequeños, situados uno en cada órbita en el ángulo interno de las mismas.
Tenemos los maxilares superiores, son dos huesos unidos en la línea media que forman parte del suelo. El orbitario tiene dos láminas, una vertical que forman parte de la porción anterior de la cara y una horizontal que forma parte del paladar óseo junto a los huesos palatinos. En la sección de ambas se encuentran los alvéolos dentarios, lugares donde se encuentran insertados los dientes. En su cara lateral se articula con el hueso cigomático a través de la apófisis cigomática. Tenemos los huesos palatinos, tienen forma de L, están articuladas entre ellos por sus láminas horizontales, formando parte del paladar duro por detrás de los maxilares superiores. Tenemos el vómer, lámina ósea perpendicular que forma parte del tabique nasal en la zona inferior a la lámina perpendicular del etmoides. Tenemos los huesos cigomáticos o malares, forman los pómulos de la cara, se articula hacia superior con el hueso frontal, hacia inferior con el maxilar superior y hacia posterior con el temporal a través de la apófisis temporal del cigomático. Tenemos el hueso maxilar inferior o mandíbula, posee un cuerpo mandibular horizontal y dos ramas mandibulares verticales. Luego seguimos con los músculos de la cabeza. Dividiremos en 6 grupos de acuerdo a su inervación y función. Tenemos los músculos faciales, de la mímica o de la expresión facial, músculos de la masticación, macetero, temporal, pterigoideo interno y pterigoideo externo. Tenemos los músculos hilioides y laringeos, ambos grupos contienen la mayoría de sus estructuras en el cuello. Tenemos los músculos de la lengua, músculos faringeos y del velo palatino. Tenemos los músculos del bulbo ocular. Y bueno, esos serían todos los músculos. La importancia biomédica sería la encefalitis letárgica, que dan gran somnolencia y hay mucho dolor en la cabeza. Seguimos con el cuello. El cuello es la región del cuerpo comprendida entre la cabeza y el tórax. Es la vía de paso de elementos vasculares, viscerales y nerviosos. El cuello está conformado por los siguientes huesos: vértebras cervicales, el hueso hioides, el manubrio del esternón y las clavículas. Los límites del cuello. Tenemos el límite superior, es el borde inferior de la mandíbula, donde se encuentra la glándula submaxilar, los ganglios submentonianos y submandibulares, vena y arterias faciales. Tenemos el límite posterior, es la confluencia de los músculos esternocleidomastoideo, espleno de la cabeza y elevador de la escápula. Límite inferior, está formado por el borde superior de la clavícula y el músculo omoideo. Seguimos con el límite anterior, está formada por la confluencia de la fascia común o línea blanda infrayoidea y la de los músculos prelaringeos. Los órganos internos del cuello. Podemos distinguir en un córtex horizontal del cuello, médula espinal, columna vertebral, músculos del cuello, arterias del cuello, venas de cuello, ganglios linfáticos, faringe, laringe, tráquea y glándulas tiroideas. Músculos del cuello, región lateral del cuello, esternomascloideo, dobla la cabeza, lateralidad de la cabeza, rotación, delante suyo pasa la vena yugular externa, por detrás pasa el nervio vago. Tenemos el escaleno, inclinan y mantienen fija el cuello, elevación de las costillas. Tenemos los músculos suprayoideos, miloyoideo, descenso de la mandíbula y elevación del yoides y la lengua. Digástrico, descenso de la mandíbula, eleva ioides, arrastra el ilioides hacia atrás. El músculo estiloyoideo eleva el ilioides, su vientre muscular es atravesado por el vientre posterior del digástrico. Gemioideo, desciende la mandíbula y eleva el ilioides. Músculos infrayoideos, esternoyoideo, descenso del yoides, laringe y lengua. Homoyoideo, la acción común, baja el ilioides, laringe y lengua. Gran importancia para tragar alimentos, líquido o saliva. Esternotiroideo, la acción común baja, laringe y lengua, gran importancia para tragar alimentos, líquido o saliva también. Tiroyoideo, la acción común desciende el yoides, laringe y lengua, importante para tragar también alimentos, líquido, saliva. La importancia biomédica serían los bultos o masas, pueden ser grandes, visibles, como pueden ser muy pequeños. La mayoría de los bultos en el cuello no son dañinos, la mayoría también son benignos o también pueden ser cancerosos. Pero un bulto en el cuello también puede ser una señal de una afección grave, como una infección o un crecimiento canceroso. Si tienes un bulto en el cuello, es necesario que tu médico lo evalúe inmediato. Consulta a tu médico enseguida si tienes una masa inexplicable en el cuello, ya que eso nos podría ayudar a prevenir tantas cosas.
tantas enfermedades. Bien, esta ha sido la explicación de los siguientes 3 temas que, como les mencionaba al inicio, y como se está explicando, que es pelvis y periné, la cabeza y el cuello. Son estos 3 temas, espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima cuando toque exponer otros 3 temas más en cuanto a lo que es el curso de estructura y función humana. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.